Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos, el miedo. Pero ojo, no vamos a hablar de cómo eliminarlo, como si fuera un enemigo. La idea es justo la contraria, entenderlo como una fuerza, una señal que podemos aprender a leer y sobre todo a atravesar para poder crecer. Venga, vamos a ver cómo se hace. Fíjate, se dice que en el fondo solo hay dos grandes motores en la vida, el amor y el miedo. Y como vemos aquí, nos llevan en direcciones totalmente opuestas. El amor, por un lado, nos expande, nos conecta con los demás, nos abre a nuevas posibilidades. Y el miedo hace justo lo contrario, nos contrae, nos frena, nos cierra en banda. Ambos son parte de quienes somos, claro, pero es fundamental entender cómo funcionan dentro de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale ese miedo que a veces nos deja clavados en el sitio? Pues aunque parezca mentira, la fuente principal es nuestro propio cerebro. Vamos a ver por qué ese mecanismo tan antiguo que tiene para protegernos, a menudo en el mundo de hoy, se equivoca de enemigo. A ver, nuestro cerebro tiene una misión por encima de todas las demás, mantenernos con vida, protegernos. Y para eso tiene un sistema de alarma, la respuesta del miedo, que es una maravilla de la evolución. Se ha ido perfeccionando durante miles y miles de años para salvarnos de peligros físicos, de peligros reales. Es pura supervivencia. Y aquí está el kit de la cuestión. Nuestro cerebro, con toda su complejidad, no es muy bueno distinguiendo entre un peligro real, como un animal salvaje, y un peligro imaginado, como la idea de dejar un trabajo o empezar una relación. Para él, la amenaza de lo desconocido activa exactamente la misma alarma. Y la respuesta es la misma, parálisis. Te frena en seco y te empuja de vuelta a lo que ya conoces, a la zona segura. Esto nos lleva directos a una de las trampas más comunes en las que caemos como seres humanos, la trampa de lo conocido. Es esa fuerza invisible que nos puede mantener atados a situaciones que nos hacen infelices, pero que, como son familiares, nuestro cerebro las interpreta como seguras. Esta frase es durísima, pero es que da en el clavo. Suena ilógico, pues no lo es tanto. Es la ironía de preferir un dolor que ya conocemos a una posible felicidad que no controlamos. ¿Y por qué? Porque ese malestar familiar tiene unas reglas, un patrón que ya hemos aprendido a sobrellevar. Lo nuevo, por bueno que pueda ser, es un folio en blanco, y eso da pánico. Y esto le pasa a todo el mundo, no es una cuestión de debilidad, para nada. Es una respuesta superhumana y comprensible. Pensamos un momento, ¿cuánta gente conocemos que sigue en un trabajo que detesta, o en una relación que ya no le aporta nada? No es que no quieran cambiar, es que ese miedo a lo desconocido es un muro a veces muy, muy alto. Pero ojo, que el miedo no siempre nace solo, dentro de nosotros. Vamos a cambiar un poco el foco porque hay una fuerza externa potentísima que a menudo pasamos por alto, la historia y las expectativas de nuestra familia, de nuestro clan. Que esto es fascinante. No solo heredamos el color de pelo o de ojos. Como vemos aquí, heredamos también patrones de vida, creencias sobre lo que es posible y lo que no, formas de relacionarnos. Son como unas reglas del juego no escritas, unas lealtades invisibles, que pueden estar dirigiendo nuestra vida sin que seamos conscientes de ello. Y claro, ¿qué pasa cuando alguien decide romper con ese patrón familiar? Pues que se arriesga a algo muy real, el juicio. A menudo, la propia familia, la que se supone que más te apoya, se convierte en el primer obstáculo. Pueden verte como un bicho raro, como alguien que traiciona las raíces, y esa presión social es una fuente de miedo enorme. Muy bien, ya hemos visto de dónde viene el miedo y cómo funciona. Ahora vamos a lo importante, a la parte más liberadora de todo esto. La clave no es conseguir que el miedo desaparezca. La clave es aprender a actuar a pesar del miedo. Y esta es la idea que puede cambiarlo todo. Mucha gente espera a no tener miedo para dar el paso. Pero la vida funciona justo al revés. El miedo no se va antes de que actúes. El miedo se va transformando mientras actúas. Es la propia acción la que le quita el poder. Así que, a partir de ahora, tenemos una pregunta que podemos usar como filtro. Cuando aparezca el miedo, nos paramos un segundo y nos preguntamos, a ver, ¿este miedo me está protegiendo de un peligro de verdad o solo me está protegiendo de crecer, de salir de mi zona de confort, de ser más quien quiero ser? Aprender a distinguir es crucial. Y para que esto no se quede en teoría, ahí va un pequeño ejercicio práctico. Primero, identificar un área de la vida donde el miedo esté al volante. Segundo, preguntarse con total honestidad qué es exactamente lo peor que creo que puede pasar. Y tercero, y esto es clave, escribirlo. Sacarlo de la cabeza y ponerlo en un papel. Darle un nombre. Porque al final, esta es la gran conclusión. En el momento en que le pones nombre a tu miedo, en que lo miras a la cara, deja de ser un monstruo gigante y abstracto. Se convierte en algo manejable. Y ese es el primer paso para dejar de obedecerle ciegamente. No se trata de no tener miedo, sino de decidir si ese miedo es el que va a tomar las decisiones por nosotros. Conocerlo es empezar a recuperar el poder para elegir y, sobre todo, para crecer.